Bienvenidos una semana más a Canal Lateca y a una nueva modificación con OBD11. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar el claxon al bloquear y desbloquear las puertas del coche. Pero antes de empezar quiero dejar claros varios puntos. 1. Las modificaciones que se presentan en este canal tan solo tienen un carácter informativo, y antes de hacer una modificación deberías informarte sobre si incumple alguna norma del reglamento de circulación de tu país. 2. Si te preocupa el hecho de que una modificación afecte a la garantía de tu vehículo, no la hagas. 3. Canal Lateca no se hace responsable ni del funcionamiento de la app OBD11 ni de una incorrecta manipulación de esta por tu parte. Bueno, pues vamos allá. Abrimos la aplicación de OBD11 como siempre y vamos a las unidades de control, concretamente la 9, que es la Central Electrics. Y una cosa que os comento, esta modificación en principio solamente es válida para los vehículos que no llevan la alarma oficial de SEAT, es decir, tiene que ser con la alarma que podéis activar a través de OBD11 y que os dejo en el enlace que hay en la descripción. Yo inicialmente intenté probar esta modificación sin haber puesto la alarma y no me funcionó. Fue después de haber puesto la alarma que ya me funcionó, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a adaptación. Tenemos que buscar señales de respuesta. Aquí nos aparecen muchas. Si buscamos por AK de acústica, ya nos aparecen los 6 parámetros que tenemos que modificar. Estos que son todos estos de aquí. ¿Vale? Yo en principio voy a seguir el orden que recomiendan, pero yo creo que si seguimos cualquier orden también va a funcionar. Pero bueno, vamos a seguir el orden para aclararnos mejor. El primer parámetro que tenemos que tocar es el Akustische Rückmeldung Global. Lo activamos, lo escribimos. Si nos pide código, le metemos el que nos aparece. Vale, el siguiente tenemos que activar lo que es el claxon, Akustische Rückmeldung Signalhorn. Activado. Vale. Ahora tenemos que activar lo que es el Akustische Rückmeldung Entriegel y luego el Verriegel, que es la entrada y la salida. En la entrada, si lo activamos, nos dará 2 pitidos. Y a la hora de bloquear las puertas, un pitido. Yo ahora para el vídeo pues lo activo los dos, pero en mi caso dejaré solamente activo el del bloqueo. El desbloqueo, que son 2 pitidos, lo encuentro un poco molesto, ¿vale? O sea, podéis configurar uno, la entrada, la salida, es decir, bloqueo, desbloqueo, o ambos, ¿vale? Yo en mi caso, para el día a día, lo voy a dejar solamente con el bloqueo de las puertas, que me sirve para recordarme que realmente he cerrado la puerta, que a veces sin darte cuenta te alejas del coche y no sabes si lo has cerrado, ¿no? Pues con el pitido a mí me ayuda a recordar que lo he cerrado. Vale. Luego una cosa también importante, la duración, Dauer der Akustischen Rückmeldung von Einfachhorn. ¿Vale? El normal es el pitido un poco largo, que para mí el claxon es muy molesto. Yo lo recomiendo que lo pongáis el Kurz, que es el corto. ¿Vale? Vale, y por último hay una modificación que no funciona con el Ateca, con el restyling, es decir, con los modelos a partir del 2021, es este de aquí, el menú Steuerung Akustische Rückmeldung. Esto lo que nos permitiría en teoría es activar y desactivar ese sonido a través del infotainment. Pero ya digo, en el caso de la Ateca a partir de 2021 no funciona. Si lo queremos desactivar tendremos que volver a utilizar el OBD y reconfigurarlo. En el caso de que tengáis el Ateca antiguo, pues venís aquí, ponemos activo y os aparecería, ¿vale?
Como podéis ver en los ajustes del vehículo, la única opción que tenemos donde puede salir es aquí en la apertura y cierre, pero solamente nos indica la apertura de confort y cómo funciona el cierre centralizado, pero nada de activar y desactivar el claxon, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener en cuenta, que a mí me ha pasado, es que al hacer esta configuración me ha desactivado el plegar al bloquear el vehículo los retrovisores, ¿vale? Tendréis que venir aquí y volverlo a activar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a probarlo. Bien, como ya os he enseñado en la introducción del vídeo, ahora cuando desbloqueamos las puertas, el claxon suena 2 veces. Y cuando las bloqueamos, una vez. Esto también funciona cuando abrimos con la maneta. Y cuando cerramos. También funciona cuando desbloqueamos el portón trasero. Y por último, si tenéis Seat Connect, también funciona bloqueando y desbloqueando de manera remota con la aplicación. Desbloqueamos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Adiós.